que no te mate el arroz. Ernesto, un señor que había dedicado toda su vida a cultivar arroz, todos los días muy temprano se alistaba y salía a trabajar a las afueras del pueblo. En ocasiones el trabajo se realizaba de noche. Una noche de trabajo, Ernesto salió a hacer su labor, colocar agua en los arrozales. Él salía con sus perros para tener compañía en las largas y solitarias noches. Mientras iba de camino a una de las compuertas de agua, uno de los perros se empezó a comportar muy raro. ¿Qué pasa, mi reina?, le hablaba Ernesto a uno de sus perros. ¿Por qué te comportas así? La perrita, veterana en su labor, lo que hacía era esconderse detrás de su dueño. Lo raro es que el animal era gigante, como para tener miedo de algo que no se veía. Esto recordó que uno de sus amigos que trabajaba con él en el arrozal le contó sobre algo que se paseaba corriendo por los lotes en la madrugada, a eso de las 2 a.m. Ernesto revisó su reloj y notó que aún no era ni cerca a la hora en lo que eso pasaba. Él pensaba que su compañero era un miedoso y que eso lo había inventado solamente para infundir miedo en el lote. Luego de pensar eso, prosiguió con su labor, colocar el agua. ¡Listo!, exclamó Ernesto luego de ya terminar una de las compuertas. Ahora vamos por la siguiente, como tenía por costumbre, y luego de allí a tomarse una siesta hasta la hora de salida. No había nada que más le gustara que recostarse en la hamaca de la caseta y dormir allí. Mientras imaginaba todo eso, se dio cuenta que algo no estaba bien. Miró a su espalda y vio que uno de sus perros no estaba. Blanca, ven, Blanca. Blanca no aparecía por ningún lado. Alumbró con su linterna el lote de arroz y pensó que tal vez la perra estaba cazando a algún animal. ¿Qué fue eso?, decía al escuchar cómo en un árbol, cerca de la segunda compuerta, se posaba algo grande con alas. En ese momento el miedo empezó a apoderarse de todos sus sentidos. Siendo de noche y con la temperatura en un tono fresca, empezó a sudar mucho. Mientras miraba hacia el árbol, solo podía invocar el nombre de todos los santos que conocía. Y en un momento de presencia, se dio cuenta de que lo que estaba en el árbol no era nada conocido. Llamó a sus perros y empezó a correr por su vida. Mientras corría intentaba iluminar el camino con su linterna, pero la luz que salía de ella se perdía en el lugar. Era como si de repente se hubiera puesto mucho más oscuro de lo normal. ¡Ayuda!, gritaba Ernesto con tal desespero que ya parecía que se iba a desgarrar sus cuerdas vocales. ¡Alguien que me ayude! Pero era totalmente inútil. El lote estaba demasiado lejos y era casi ridículo pensar que alguien estuviera dando un paseo a esa hora por ese lugar. Mientras seguía corriendo y gritando, tropezó y cayó, pues había pateado la cabeza de un perro. Era la cabeza de su querida perra Blanca. Ya a estas alturas, con la experiencia que estaba teniendo Ernesto, solo esperaba que fuera un sueño, un muy mal sueño. Se levantó y siguió corriendo, y a lo lejos divisó la caseta. Entró y lo primero que empezó a buscar fue la escopeta con la cual ahuyentaban a los ladrones. La cargó de munición y se quedó quieto debajo de una mesa esperando lo peor. Un silencio incómodo, muy incómodo, atravesó el momento. ¿Qué era eso? Temblando y casi a lloro de dolor, Ernesto solo se preguntaba: ¿cómo voy a salir de esto? El silencio seguía y seguía. Continuó así por unos 30 segundos aproximadamente, cuando de repente en el techo de la caseta se escuchó que algo cayó duramente. Tanto sí que casi agujeró el techo. Ernesto hizo 2 o 3 disparos al techo y se escuchó cómo la cosa esa tomaba vuelo una vez más. Solo se escuchó el aleteo de cómo se alejaba. Ernesto pensó que ya todo había acabado, pero no fue así. Una vez más se oyó como esa cosa cayó y rompió el tejado, y se escuchó un grito desgarrador dentro de la caseta. Al día siguiente, los compañeros de Ernesto llegaron a la caseta, que se encontraba totalmente destruida. Había sino el rastro de 2 perros muertos, como si un animal se los hubiera devorado. No se encontró rastro de Ernesto por ningún lado hasta la fecha de hoy.